Virginia, hola a todos. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Historia Americana. Este capítulo y este programa está auspiciado por la Asociación Civil Río Paraná y por Espacio Republicano. ¿Cómo va, Virginia? Hola Martín, ¿qué tal? Bueno, hola a todos. Estamos en el nuevo capítulo, en el cuarto, sobre la historia de la libertad, que viene de esta inspiración que nos dio los 250 años de la Declaración de Independencia. Y bueno, hoy vamos a volver un poco para atrás, porque hasta ahora hablamos de las primeras colonias, hablamos de Roanoke, de Jamestown, hablamos de el Mayflower, y, pero esto fue para darle un marco, fuimos muy puntillosos en este tema porque queríamos expresar cómo fue la llegada, cuándo fue, cómo era el mundo en ese momento, pero también queremos enfocarnos en las ideas. Entonces acá hay una gran pregunta que vamos a tratar de resolver hoy y que es, ¿estas ideas llegan, se forman, se inventan, por usar una palabra, en alta mar, en suelo americano o venía de otro lado? Entonces hoy vamos a abordar la herencia, ¿sí? De qué traían en esta mochila de ideas los peregrinos, los colonos. Yo para empezar y dar el puntapié, estas ideas venían de Inglaterra. Estas ideas nacen, si uno quiere, con más forma, en esta palabra que se usa mucho cuando se habla de las constituciones, ¿no? La Carta Magna, bueno, la Magna Carta. Esto en el 1215 surge en Inglaterra y trae, trae cosas impensadas y cosas muy modernas, ¿no, Martín? Sí, efectivamente, los nobles que, bueno, pudieron ponerle un límite al rey, realizaron un hito que no tenía precedentes, porque de alguna manera el rey tenía digamos, el rey no podía ser limitado por ninguna ley, y con esta Carta Magna le pusieron un límite, era algo impensado, porque la autoridad que tenía era indiscutible. Ya estamos hablando de 1215, que comenzó el germen de una limitación al poder de turno, a semejante poder de turno como el rey. Sin embargo, fue una limitación al poder, pero de un grupo minúsculo de la población, ya que eran los nobles los que le pusieron el valladar a este rey. Luego, más tarde en la historia, tenemos la Glorious Revolution, la Revolución Gloriosa, en la cual también se termina echando al rey Jacobo II, pero sigue sin tener ese componente popular. ¿No es así, Correcto. Virginia? Sí, por supuesto. Bueno, la Carta Magna, primero es impresionante el año, ¿no? En la época en que estamos hablando, donde, como vos decís bien, era un grupo de los varones, ¿no? Los nobles, lo obligan al rey a firmar esta carta y decir, bueno, incluso el rey tiene que obedecer la ley. Esto en el mundo era algo escandaloso, era revolucionario, era impensado. Esto sucede en Inglaterra, se firma esta carta y acá también es importante, por ejemplo, destacar que el habeas corpus, corpus, el debido proceso, todo nace acá, El ¿sí? common law. Claro, esto luego se transforma en el common law inglés y ahí hay ¿por qué es importante? Porque el common law inglés ya las decisiones pasan por tribunales, por jueces, por jurados del pueblo, o sea, ya el rey se empieza a desdibujar. Es verdad que esto no es para todos, pero acá hay algo fundamental, Martín, en la Carta Magna, que habla, este es el artículo, creo que es el artículo 39, el famoso artículo, que habla del hombre libre y que ningún hombre libre será arrestado, será encarcelado sin juicio. Eso es lo que dice este artículo.
Pero claro, no todos eran libres. Pero lo que sucede que siglos más tarde, juristas ingleses dicen, no, esperen un poco, hombres libres no son todos, pero sí, hombres libres ahora tiene que aplicar a todos los súbditos de este reino, los súbditos británicos, ¿no? Entonces, esta es una de las semillas muy importantes. Estamos la Carta Magna, el Common Law, como decís, la Revolución Gloriosa, que es donde el Parlamento también se separa de la autoridad del rey. El rey ya no tiene autoridad sobre el Parlamento como tenía hasta ese momento. Y también nace la idea del common man, ¿no? Por eso es la Cámara de los Comunes, Cámara de los Lores, eso más adelante, pero todo esto se mezcla, está dando vueltas y está en el espíritu de estas personas. Pero bueno, hay algo de lo que sí ya hablamos y desde mi punto de vista fue lo que es como la chispa que hace que todas estas personas que llevan eso adentro luego puedan forjar estas ideas en otras tierras, porque ellos se ven expulsados y no se ven expulsados por cualquier cosa, se ven expulsados por la religión. Sí, efectivamente, el hecho de que cada una de las personas pudiera leer la Biblia, pudiera darle su interpretación sin necesidad de un intermediario, era una cuestión que terminó forjando el destino de todo Norteamérica. Y eso viene de lo que fue la revolución protestante, bueno, en el caso de Inglaterra, de la separación de la iglesia anglicana con respecto a Roma, mejor dicho, se constituye la iglesia anglicana separándose de Roma, escindiéndose, y esta separación, también hay autores que interpretan que puede venir de esta ya, eh, digamos, todo tiene su germen. El germen muy probablemente pueda haber sido este evento de 1215 en el cual se le hace firmar al rey una carta magna. Sí, también yo creo que todo se mezcla, ¿no? Porque también está en esta idea de la separación de, de la autoridad romana. Acá está la idea de que entre el hombre y Dios no hay intermediarios, ¿no? Entonces, así como se hace la reforma, luego la adopta Inglaterra con la iglesia anglicana, que el rey es cabeza de la iglesia, dentro del mismo Inglaterra empiezan a ver a decir, no, bueno. Yo puedo cuestionar a los obispos, puedo cuestionar al rey, que en ese momento también es la cabeza de la iglesia, y empiezan esas divisiones, empiezan las persecuciones religiosas en toda Europa, entre protestantes, católicos, católicos, protestantes, y bueno, y en resumidas maneras, si uno quiere hacerlo muy, muy resumido, se puede decir que cada colonia se formó, las primeras 13, ¿no? Con una persecución religiosa. De hecho, está Maryland, que era la colonia católica inglesa, por eso me Mary, por la Virgen María, pero la religión, la reforma protestante también le dio esa impronta de la desobediencia a la autoridad, que ya venía de antes, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa, Martín, que da esto, bueno, también leer la Biblia, poder leerla en el propio idioma, eso era, antes no todos leían, ¿no? Da un marco de igualdad. Y además, la autoridad, el concepto de autoridad, ¿no? El rey, la autoridad se empieza a desdibujar, pero hay otra autoridad que empieza a estar por encima de todos, que es la idea de Dios. Entonces todo esto se mezcla y todo esto llega a los Estados Unidos. Ahora, ¿se inventan los Estados Unidos o no? ¿Se forma principalmente en los Estados Unidos? No sé, yo pienso que sí, que Estados Unidos le da la forma, que antes era idea en distintas formas, que no era para todos, pero mi respuesta es que sí.
que Estados Unidos le da una forma para el hombre común. Digamos que encontró el ámbito adecuado para poder plasmar esas ideas, que bueno, como veremos más adelante, no solamente las ideas de la libertad religiosa, que coincidiendo con vos, creo que fueron el puntapié inicial para todo lo que vino después, pero también para ideas el autogobierno, de plasmar en el autogobierno en la Constitución, en las ideas de la libertad, de que el poder estaba en el pueblo. Bueno, fueron distintos fue un cúmulo de ideas que se terminó cristalizando en lo que fue la constitución de la sociedad norteamericana. Correcto. Bueno, ahí nombraste algo muy importante que se me había pasado también, que se me viene ahora, que es John Locke, ¿no? Em, John Locke habla en el tratado, en los tratados sobre el gobierno civil, que bueno, que el gobierno existe para proteger los derechos naturales. Y este es el kit de la cuestión, ¿no? Porque los derechos naturales existen en las personas antes de la existencia de cualquier gobierno. Y acá, Martín, estamos hablando, nosotros acá estamos hablando 250 años de esta Declaración de Independencia, donde Thomas Jefferson fue tan importante, donde él hizo el borrador, que bueno, después tiene unos cambios, pero... Y esto fue 100 años antes de que Thomas Jefferson escribiese esto, ¿no? Entonces, eh, el germen viene de estas islas, ¿no? Tan chicas, tan revolucionadas siempre, porque no es que vivieron siempre en paz, todo lo contrario, pero sí han logrado evolucionar en estos términos, si uno quiere, democrático, hacia la libertad, hacia ciertos conceptos de la naturaleza humana que han beneficiado mucho luego cuando estas ideas se pudieron, como decís, cristalizar, poner en una forma de gobierno, que bueno, eso sí lo hicieron los americanos, ¿no? Sí, efectivamente, hay ciudades como por ejemplo Germantown, que bastante tiempo antes de la abolición de la esclavitud, ya estaban pregonando por la misma. Eh, así Correcto. como Así como también, eh, bueno, no lo nombraste ahora, pero hablamos de ello el capítulo anterior, en Providence, Roger Williams termina estableciendo, inclusive sacando un documento en el cual se instituía la libertad religiosa. Exacto, eso fue en el alrededor del año 1630. William era un pastor puritano y él fue tajante con este tema, ¿no? Que la separación de la iglesia y del Estado, de los Exactamente. gobiernos, Bueno, debía ser fundamental y él es desterrado por esto. Y como decís, perdón, funda Virginia, y Providence, aparte sí. Aparte lo funda en conceptos bíblicos a esa separación de la iglesia y del Estado, lo cual le trajo enemigos dentro de su mismo círculo. Correcto. No, bueno, y esto también, viste, sigue esta dinámica de, bueno, los anglicanos se van de Roma, pero después los mismos anglicanos dicen, bueno, yo no quiero obedecer al rey, entonces soy cuáquero, soy esto, puritano, soy esto, desconozco, abolicionista. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, sigue pasando esto, ¿no? A mí lo que me llama la atención de todo esto como comentario es que cuando uno recorre estos países que se han independizado, de los ingleses, de los británicos, uno nota que es como que se independizan de ellos mismos, pero no para contradecir a la idea que nace en la Gran Bretaña, sino para reforzarla. Nosotros estamos hablando de Estados Unidos, pero si uno quiere ir a Irlanda, a la República de Irlanda, nota exactamente lo mismo. Si uno va a la República de Irlanda, cree exactamente que está en un estado americano y no en las Islas Británicas. Así que es muy interesante esto de estos pueblos y yo creo que es importante analizarlo porque es el germen que traen de ahí, creo que es indiscutible esto, ¿no? Y, por supuesto, la religión fue fundamental, porque como exploramos con vos, Martín, al principio
las primeras colonias eran más una cuestión comercial, había una ambición genuina, nada desmedido, pero era más comercial. Pero cuando empiezan a darle un giro más religioso, cercano a las escrituras, es donde ellos empiezan a ser exitosos. Y Estados Unidos empieza a generar documentos, doctrina, hitos a partir de sus pastores, como decís, como Williams, y predicadores, ¿no? También está, no sé si en Connecticut, Thomas Hooker, que escribe las órdenes fundamentales. No sé si lo tenés en cuenta, eh, que simplemente organiza el gobierno de las colonias. Algunos dicen que es la primera constitución moderna, ¿no? Por lo tanto, bueno, vemos cómo el poder de la religión se empieza a meter a fondo y logra, con todo este trasfondo de idea, empezar a sembrar la semilla de lo que después conocemos como esta declaración de independencia en la cual estamos viendo ahora, sucede hace apenas 250 años, porque eso es otra cosa. No pasa nada, a los ingleses les llevó cuántos siglos elaborar una carta magna y llevarla un poco a decir, bueno, pero el hombre libre. Y nosotros hace 250 años apenas tenemos estos documentos que trajeron un cambio fundamental al mundo, ¿no? Sí, creo que el concepto cada vez queda más claro de cómo la libertad religiosa llevó a que, bueno, cada uno establezca su lugar, que cada uno se haga su lugar. Y una vez que cada uno se hizo su lugar, eh, libertad religiosa ya era una condición sine qua non. Por ejemplo, vos nombrabas el caso de Virginia, ¿no? Perdón, de Maryland, Maryland. que era un grupo católico. El que ellos, al ser una minoría, soliciten, exijan la libertad religiosa, lleva a que sea un pilar sobre el cual ponerse de acuerdo. Y esto a la larga termina, como vos decís, desembocando en la independencia de Estados Unidos, que después vamos a analizar bien, que está el criterio de que, bueno, efectivamente hubo un impuesto sobre el té, no solo sobre el té, sino también sobre los documentos, bueno, eso llevó a cierto hastío de la población, que es cierto, una condición material, pero había una cuestión un poco más trascendental, una cuestión que tiene que ver con la religión, y es que justamente el hecho de no haberse separado de Inglaterra del todo, eh, hacía peligrar de alguna manera este concepto de la libertad religiosa. Y bueno, ni hablar del autogobierno. Sí, correcto, porque ellos seguían atados de alguna manera en un nuevo mundo, a lo que para ellos ya empezaba a ser una vieja forma de convivencia y de gobierno, y además, como dijimos al principio, también se estaban escapando de persecuciones. También, como lo dijimos creo en el capítulo anterior, había una idea de providencial, ¿no? Algunos decían que en la nueva tierra iban a llevar el mensaje de Dios y de las escrituras, y era la tierra prometida, y que Inglaterra ya estaba perdida. Y otros decían que en realidad no estaban en decadencia, pero que en la nueva tierra prometida ellos iban a ser esa ciudad en la colina que todos iban a mirar, ¿no? The City Upon the Hill. Y que fue tan, yo digo, tan, tan visionario, porque realmente es en lo que se transformaron y que a partir de ese ejemplo, los pueblos iban a trascender, a ser más libres, a estar más... yo creo que es una visión humanista, ¿no? El tema de cómo ellos enfocan luego en los derechos. Y acá, hablando de humanistas, aparecen los cuáqueros, que tiene que ver con esto Germantown, porque eran cuáqueros de Alemania, pero tenemos a William Penn en Pensilvania. Eran realmente
si uno quiere ir a la igualdad concebida, el que todos los hombres son iguales, como dice that all men are created equal, como dice la Declaración de Independencia, los cuáqueros lo creían de verdad. Las mujeres cuáqueras no tenían un estatus inferior a los hombres. Ellos no creían en la esclavitud, como vos dijiste, estos alemanes elaboraron un documento, fue el primer documento en contra de la esclavitud. Entonces, esto empieza a pasar también en Pensilvania con William Penn. Y todo esto era inédito, todo esto era totalmente inédito. Pero a su vez empezaba a forjarse la esclavitud, ya no en estos principios de la indentured servitude, que era la esclavitud, era como una servidumbre por contrato, se terminaba el contrato y se terminaba. Ya en el estado de Virginia empieza a afianzarse la esclavitud y ahí entra un tema que era nadie podía salirse y se transforma en una cuestión racial. Así que, por supuesto, es un tema que vamos a abordar en algún capítulo solamente sobre esto, porque es muy importante. Marca a los Estados Unidos en la historia más antigua y en la más reciente, pero no sé qué pensás sobre esto, Martín, pero creo que el gran regalo de Estados Unidos al mundo ha sido que ellos justamente, con sus errores, han logrado romper con eso que era común en todo el mundo, ¿no? A ellos les tocó porque era común en todo el mundo la esclavitud. Y sí, contradecía con lo que se estaba gestando, pero lo que se estaba gestando no era una cosa única, estaba desperdigada en 13 colonias. Efectivamente, la esclavitud sí merece un capítulo aparte por todo lo que significó, ¿no? Pero, en primer lugar, sí, efectivamente estaba íncito el germen de su propia destrucción, el de la esclavitud. Y te voy a citar un ejemplo. Abraham Lincoln dice en una entrevista que le hacen, aunque yo no mantengo la postura de que todos los hombres son iguales, es decir, que, que la persona negra es igual al hombre blanco, sin embargo, ambos comparten la misma característica, que se ganan la comida con sus propias manos. Entonces, bueno, digamos, ya estaba presente cierta semilla de una igualdad real. Y lo que consiguieron con la Declaración de los Derechos en la Carta en la Independencia, también fue expandido a todas las personas luego de la liberación de las personas esclavas. Por supuesto, además, también hay que tener en cuenta que la guerra civil, ya nos estamos yendo un poco más adelante, bastante, pero la guerra civil americana, que fue tremenda, se da justamente, es una guerra civil, porque la esclavitud no se da en todo lo que era Estados Unidos, ¿no? Y estos choques morales, éticos, chocan de tal manera que es el hombre blanco el que muere en el campo de batalla por esta idea. Yo sé que hay muchas ideas de fondo, que había un tema comercial, que esto, pero realmente el tema de la esclavitud en ese momento estaba en la agenda, era discutido, había personas que decían esto es una barbaridad, ¿cómo van a sacar la esclavitud? ¿Cómo van a abolir la esclavitud? Y mientras otros decían esto es la barbarie es tener esclavitud, ¿no? Y ahí la bandera la llevaron los cuáqueros. Pero bueno, como decimos, vamos a abordar un poco más adelante porque merece uno o dos capítulos tal vez, porque hay muchos temas controversiales, muchos mitos detrás de esto, pero, pero bueno, lamentablemente es una mancha en esta historia porque era común en todo el mundo. Yo creo que, yo lo repito porque es muy injusto a veces cómo se analiza la historia de los Estados Unidos como si la esclavitud hubiera nacido ahí. Yo creo que a Estados Unidos le pegó algo inevitable,
que estaba pasando y que gracias a ellos eso empezó a retroceder. Yo no sé si alguna vez viste, Martín, pero hay cuadros que muestran a partir de la Declaración de Independencia cómo el desarrollo humano empieza a crecer en todos los índices, salud, empieza a crecer la población, empiezan a estar más sanos, a ser más ricos. Y cuando uno ve la línea esta antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, es chata, nunca cambia, nunca cambia. Y a partir de ahí crece. Es impresionante, es una revolución de la libertad, es una revolución humanista, pero por supuesto hecha por humanos, por gente imperfecta en un contexto que todas estas ideas no las abrazaba, las rechazaba, eran impensadas, excepto por estos gérmenes de Carta Magna, de Common Law, que estaban ahí dando vueltas, ¿no? Con muy imperfectos, o sea, aplicados socialmente muy imperfectamente. Y así que bueno, esta es la parte, esta más de trasfondo de lo que traen los peregrinos. Entonces acá ya podemos empezar a ir y adelantarnos un poco. Están las 13 colonias y hay, Sí, bueno, que eran las 13 colonias, no tenían ni la misma composición eh, en cuanto a nacionalidades, ni tampoco en cuanto a religiones. No es lo mismo en el norte, donde había una presencia puritana más importante, que en el centro, que bueno, en el norte eran más descendientes o descendientes o ingleses, mientras que en el centro había un componente alemán también, y como los mencionaste recién, en carácter religioso había cuáqueros. En el sur estaba un poco más ligado todavía a lo que es la iglesia anglicana de Estados Unidos, y las producciones eran distintas. Mientras que en el norte se centraban más en lo que es el comercio y la pesca, en el sur estaban con el algodón y con el tabaco. correcto. Y entonces, bueno, acá nos adentramos ya a la historia de estas colonias, que como dice Martín, estaban una al lado de la otra, en la costa este, pero entre ellas tenían distintas formas, distintas administraciones, distintas formas de comercio. Entre ellos tal vez no se cruzaban nunca, pero empiezan a tener un hilo conductor que em, son los pastores que empiezan a ir por las 13 colonias, son predicadores itinerantes. Yo creo que esto se lo puede ver mucho en las películas, ¿no? Que hablan, no le piden permiso a nadie, predican sobre la Biblia, a esto lo dan impreso. Entonces, es la primera unión que hay en las 13 colonias a través estas escrituras y em, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, pero bueno, estas predicaciones que hacen estos pastores, y eso los une, porque entonces empiezan a leer lo mismo, el mismo mensaje, y era un mensaje disidente contra la estructura, contra los gobiernos, porque ellos iban y no pedían permiso. Y adivina, adivinador, esta gente que se congregaba en multitudes, ¿qué empezaron a pensar? ¿Con quién empezaron a estar de acuerdo? Con los predicadores. Y aquí empieza esta carrera que parece de golpe, ¿no? Esta carrera hacia la independencia, que se da con este avivamiento religioso, el gran despertar, y después una escalada que termina en una declaración de independencia. Sí, también hay una cuestión histórica que tenemos que mencionar, que es la guerra la guerra de Francia, que tenía, digamos, estaba ocupando la parte norte de las colonias, en la región que hoy conocemos como Canadá, y contaban con el apoyo de los nativos. Bien,
estaban batallando contra los británicos. ¿Qué pasa? De alguna manera los colonos también lo estaban necesitando los británicos porque necesitaban que los protejan de Francia. Inglaterra, luego de 8 o 9 años de batallar, termina ganando la guerra, pero fue una victoria más de carácter pírrico. Le afectó tanto a sus arcas bueno, dice, bien, esto lo tienen que pagar las colonias. Y ahí es donde a las colonias les empieza a hacer ruido esta idea y donde empiezan a decir, bueno, está bien, pero llevamos ya un siglo autogobernándonos para que nos impongan desde afuera un impuesto que nosotros ni siquiera se nos dio participación. Em, Esto fue un germen que Sí, yo ahí, si llevó querés, te agrego algo también que tiene que ver con esto que decís, esta guerra franco-británica en suelo americano, que gana la Gran Bretaña, quedan reendeudados, les dicen a las colonias, ustedes tienen que pagar. También los franceses dejan de amenazar las costas, ¿no? Entonces ya el apoyo militar británico no hacía falta, no era tan necesario. Se empieza, el rey claro. empieza a estar cada vez más y más lejos de las costas americanas, ¿no? En otro tipo de sentido y no el literal. Claro, y bueno, ahí es donde pasa que, además de que se retiran los franceses, los británicos empiezan a cobrar impuestos. Por ejemplo, la Stamp Act. La Stamp Act era un impuesto sobre documentos de diversos tipos, inclusive periódicos. Eso terminó afectando de gran manera a las colonias. Em, Luego de eso pasa el motín del té. El, Tea Party. el Tea Party, claro, que termina, bueno, viene un cargamento con té, que el té era tenía un precio accesible, pero llevaba implícito el hecho de que desde Inglaterra pudieran imponer un impuesto. Entonces, ¿qué hicieron los colonos? Los colonos conformaron lo que es el Tea Party y se disfrazaron de los nativos Mohawk y cuando llega el barco con las provisiones de té, se suben al barco, realizan actos de vandalismo, tiran el té por la borda. Es muy interesante analizar esta cuestión, cómo el hecho de que hayan elegido vestirse de indios Mohawk están expresando mucho más que una mera apariencia. Ellos están diciendo, bueno, nosotros no somos británicos, Ujú. nosotros tenemos una identidad propia. Y esto, bueno, termina en lo que es la represión por parte de Gran Bretaña sobre los colonos. Correcto. Y bueno, este es el famoso, antes de esto, también estuvo la masacre de Boston, que murieron 5 personas. Fue una masacre que se usó mucho propagandísticamente, pero el Boston Tea Party, esto fue en 1773. Estamos a 3 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y vemos cómo se acelera las ideas, cómo los predicadores, eh, la unión esta a través de estas predicaciones, la palabra, etcétera, entre las colonias. Acá hay una cuestión, porque hablamos de impuestos, que tiene, y está esta famosa frase, no taxation without representation. O sea, no nos van a poner impuestos sin representación. Acá hay una cuestión que no tiene que ver, porque como vos decís, el precio del té era accesible, había bajado. No es un precio. Acá estamos hablando de principios. Y creo que hasta ahora en lo que venimos hablando y atravesando, vemos que la cuestión de principios, la ética y la moral prevalecen en la construcción, en la génesis de los Estados Unidos. Así que bueno, el próximo me parece que es el capítulo que todos esperan, no es el último, que es la Declaración de Independencia. Así que, bueno, Martín, no sé qué más, algo más para agregar.
por ahora me quedo con el Boston Tea Party, eh, que es uno de los hitos, que no todos estuvieron de acuerdo con esto también, después si querés lo vamos a mencionar un poco más en adelante, pero ya estamos ante un Estados Unidos adquiriendo su identidad, como vos decís, disfrazado de nativos y diciendo, estas son nuestras ideas, ¿no? No taxation without representation. Estas ideas que trajimos de allá, pero nosotros las hacemos realidad. Un poco lo que venía pensando era si esta guerra, que la guerra franco-india, de alguna manera no también catalizó desde un punto de vista militar a Estados Unidos, perdón, a Estados Unidos no, a los colonos para luego conformar Estados Unidos. Por supuesto, como todas guerras, incluso la misma llegada a América de los tantos españoles como los británicos y franceses, llegaron con esa formación que han tenido en las guerras, ¿no? Entonces sí, por supuesto, todo tiene un antecedente en algo, pero además también debemos decir que hubo un gran coraje que venía de ese espíritu, yo creo también dado por esa idea de Dios tan profunda que tenían, porque también en la guerra de independencia y demás, no, matemáticamente no la podían ganar y sin embargo la ganaron, porque estábamos hablando de ya el máximo imperio en ese momento de la humanidad. Es muy interesante, tiene muchas aristas para analizar la guerra y bueno, lo dejaremos para el próximo capítulo. Así es. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Martín. Gracias a Hasta pronto. todos, chao, hasta luego. Gracias.